Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bienvenidos a Cefer. El día de hoy hablaremos sobre todo lo relacionado a ángulos, su definición, sus características, con qué unidad de medida calculamos su amplitud frecuentemente y la clasificación de los mismos. Primero que nada, ¿qué es un ángulo? Bien, para definirlo, pensemos en dos segmentos de recta unidos por un vértice. Uno de estos segmentos estará estático, no se moverá. A este segmento le llamaremos lado inicial. Por otra parte, tendremos un segmento que estará en movimiento, llevará una trayectoria circular. Bien, a este segmento le llamaremos lado terminal. Para definir el ángulo y teniendo estos conceptos previos, podemos definir el ángulo como la figura que se forma por la rotación del segmento de recta al que denominamos lado terminal. Bien, se puede llevar a cabo de dos formas, desde el lado inicial hasta el lado terminal o desde el lado terminal al lado inicial. Esto tiene que ver más con el sentido del ángulo, cosa que veremos en un momento. De momento podemos definir que la amplitud de la rotación será igual a la medida del ángulo, con una unidad de medida que veremos en un momento más. En cuanto al sentido del ángulo respecta, tenemos que si la trayectoria del ángulo es en favor de las manecillas del reloj, estamos hablando de un ángulo negativo. Aquí te muestro la trayectoria del ángulo menos alfa como del ángulo menos beta. Estas letras equivaldrían, por así decirlo, a las letras A y B en alfabeto griego. Por otra parte, si la trayectoria del ángulo es contraria a las de las manecillas del reloj, nos estamos refiriendo a un ángulo positivo. Aquí podemos ver la trayectoria tanto del ángulo alfa, que también podríamos decirle más alfa, y del ángulo beta o más beta. Si te habrás dado cuenta, la trayectoria que siguen las medidas de los ángulos o las amplitudes son circulares y estas no tienen límite. Es decir, un ángulo puede dar una vuelta completa a un círculo de rotación tanto en sentido positivo como negativo y también puede dar 2, 3, 4, 5 vueltas sin límite. También esto aplica para ángulos negativos. Pero ahora, ¿cómo medimos esta amplitud? Tenemos que tener una medida, una unidad de medida, a la cual denotaremos grado. Pero, ¿qué es un grado? Tenemos que conocerlo para trabajar con él a conciencia. Un grado no es otra cosa más que una medida angular. ¿De dónde surge esta unidad de medida? Bien, habíamos dicho que la rotación del ángulo pues es circular, entonces forma con la rotación una circunferencia. Ahora, si esta circunferencia de radio n, es decir, no importa el radio, si la partimos en 360 partes iguales, cada una de estas partes representará un 360avo de la circunferencia. Esta amplitud de un 360avo es lo que conocemos como grado. Entonces podemos definir que la circunferencia, sin importar su radio, tendrá 360 grados. Ahora, si partimos ese grado, es decir, esa 360ava parte de la circunferencia, en 60 partes, tenemos que cada una de estas partes la llamaremos como minuto. Ahora bien, pensemos que este grado lo hemos partido a la mitad. Ahora bien, si pensamos en el sistema de medida de tiempo, hora, minuto y segundo, entonces tenemos que esta es la mitad, ¿no? Entonces tendremos un grado con 30 minutos. El minuto lo denotaremos con un apóstrofo. Bien, si a este minuto lo volvemos a partir en 60 partes, siguiendo el sistema de medida de tiempo, entonces a este le llamaremos un segundo, a cada 60ava parte. Ahora, volvemos a tomar el ejemplo del minuto. Ahora este minuto lo partimos a la mitad. Es decir, tenemos un grado con 30 minutos y 30 segundos, que lo notaremos con un doble apóstrofo. Ahora ubiquemos a los grados. Ubicarlos por su amplitud nos será de utilidad a la hora de clasificarlos. Ahora, partamos a esa circunferencia, es decir, la magnitud total de grados en 4 partes para ubicarlos por cuadrantes, lo cual nos devuelve 90 grados. Entonces tenemos 4 regiones de 90 grados cada una. Bien,
Siguiendo esta lógica, tenemos que en el primer cuadrante estarán los ángulos desde 1 hasta 90 grados. En el segundo cuadrante tendremos a los ángulos de 91 hasta 180 grados. En el tercero, a los ángulos de 181 hasta 270 grados. Y por último, en el cuarto cuadrante tendremos a los ángulos de magnitud desde 271 hasta 360 grados. Lo mismo podemos pensarlo a la inversa, es decir, a favor de las manecillas del reloj, sin perder de cuenta que estos ángulos serán negativos. Habíamos dicho que ubicar a los ángulos por su amplitud nos iba a ser de importancia, y no era para menos, dado que la gran mayoría de las personas ubican a los ángulos de esta forma, por su amplitud, por lo que es importante conocer los tipos de ángulos según su amplitud. Aquí te los presento. Aquellos ángulos que miden menos de 90 grados les conocemos como ángulos agudos. Aquí te muestro un ejemplo. Los ángulos que miden exactamente 90 grados los conocemos como ángulos rectos. Ambos tipos de ángulos están ubicados en el primer cuadrante de la circunferencia. Ahora, los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados y menos de 180. Aquellos ángulos que miden exactamente 180 grados les llamamos ángulos llanos. Ahora bien, tanto ángulos obtusos como ángulos llanos forman parte del segundo cuadrante. Ángulos cóncavos les decimos a aquellos ángulos que miden más de 180 grados y menos de 360. Y aquellos que miden el total de la circunferencia, es decir, 360 grados, son aquellos a los que llamaremos ángulos completos. Tanto cóncavos como completos abarcan el tercer y el cuarto cuadrante. También podemos clasificar a los ángulos según su posición, es decir, por cómo se ve uno con respecto del otro. Aquellos ángulos que comparten un vértice y un lado en común les llamaremos ángulos consecutivos, sin importar cuánto sumen ambos, salvo una excepción que haremos en un momento. Aquí podemos ver de lo que estamos hablando. Tanto ángulo alfa como beta comparten a un vértice y un lado que los divide. Bien, aquellos ángulos consecutivos que suman 180 grados les llamamos ángulos adyacentes. Esta era la excepción de la que estábamos hablando. Todo ángulo que comparta un vértice y un lado en común se llamarán ángulos consecutivos a menos que sumen 180 grados. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos segmentos de recta que se intersecan? Esta intersección nos da lugar a 4 regiones. Bien, ¿qué provoca esto? Que un ángulo tenga un recíproco, pero que este ángulo no comparta ningún lado en común con el recíproco. A este tipo de ángulos les llamaremos opuestos por el vértice. Bien, opuestos por el vértice por esta sencilla explicación. Bien, aquí podemos ver al ángulo alfa con su opuesto con el vértice beta. Y para no confundirnos con más letras griegas, vemos al ángulo 1 con su opuesto por el vértice, el ángulo 2. Realmente hay muchas formas de clasificar a los ángulos, pero considero que estas 3 son las más importantes. Ahora te mencionaré la tercera de ellas, que es en cuestión de su suma con otros ángulos, es decir, cuánto nos devolverá en grados la suma de 2 ángulos. Primeramente, si sumamos 2 ángulos y nos devuelve como resultado 90 grados, estamos hablando de ángulos complementarios entre sí. Por otra parte, si la suma de estos 2 ángulos nos devuelve 180 grados, estamos hablando de ángulos suplementarios entre sí. Y bien amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que haya sido de tu agrado, que lo hayas comprendido y que lo hayas disfrutado tanto como yo. Déjate un like, suscríbete al canal, síguenos en la página de Facebook para más contenido y transmisiones. Yo soy Israel Díaz, esto es Sefer y sin más por el momento, ¡chao!